Bien, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por su asistencia a esta rueda de prensa. Me acompañan el consejero de Vertebración del Territorio, Pepe Soro, y la consejera de Ciudadanía, Maribel Broto, que les contarán a todos ustedes algunos de los asuntos que hemos tratado en el orden del día del Consejo de Gobierno. De un Consejo de Gobierno que ha sido bastante prolijo. Tienen todos ustedes, a través de los servicios de prensa, la nómina de los asuntos que hemos tratado. Me referiré por la importancia que tiene para la ciudadanía dos proyectos legislativos que hemos aprobado. El primero, uno del que ya dimos cuenta también en esta rueda de prensa habitual después de los consejos de gobierno, que es la Ley de Integridad y de Ética Pública, que ha aprobado el Gobierno ya definitivamente y que, por lo tanto, tramitaremos por el procedimiento normal en las Cortes de Aragón para su debate posterior. Una ley de integridad que me permitirán que les cuente rápidamente lo que son los objetivos fundamentales que pretende. En primer lugar, saben que se crea la Agencia de Integridad y de Ética Pública como autoridad independiente en la materia, con el estatuto y con las funciones establecidas en la propia ley. Una agencia que orgánicamente dependerá de las Cortes de Aragón. En segundo lugar, se pretende fortalecer las medidas para garantizar la integridad y la ética pública, combatiendo eficazmente cualquier modalidad de corrupción. En tercer lugar, se facilita y se apoya la cooperación y asistencia entre los órganos y los organismos competentes. Se impulsa la evaluación de políticas públicas como un instrumento para garantizar su adecuado diseño y ejecución. Se implanta, en conexión con la evaluación de las políticas públicas, la evaluación también de las disposiciones normativas que las regulan, su propia elaboración, la adecuación a su objeto, la fundamentación desde la perspectiva del interés general y ejecución. Se regula el régimen de los lobbies para garantizar la transparencia en su actuación en relación con el sector público de Aragón. Se establece también, como saben ustedes, el cumplimiento de códigos de conducta de los empleados públicos y de buen gobierno. Se regula el estatuto del denunciante en la propia ley y se regulan los elementos esenciales del estatuto de los cargos sujetos a esta ley para garantizar su integridad y actuación ética, y en particular para evitar sus potenciales conflictos de intereses. Esos son los objetivos fundamentales que desarrolla esta ley, que, reitero, pasará ya definitivamente a su debate y aprobación posterior por las Cortes de Aragón. Y además de esta ley, se ha aprobado un decreto ley del Gobierno de Aragón de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. Ambos textos legales forman parte de los acuerdos que dieron lugar a la investidura del presidente Lambán y, por lo tanto, demuestran el cumplimiento que de esos acuerdos hace el propio Gobierno. Sobre esta ley les hablarán de una manera más prolija los consejeros y, por lo tanto, le cedo la palabra en primer lugar a Maribel Broto para que posteriormente Pepe Soro termine la intervención. Muchas gracias y buenos días a todos. En cuanto al decreto ley que hemos planteado, que hemos aprobado en este Gobierno sobre medidas de emergencia social, fundamentalmente, y en lo que respecta a la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, voy a plantear las cuestiones más importantes que plantea este decreto ley. Por una parte, se plantea la inembargabilidad de las ayudas públicas para atender a las familias en situación de pobreza. Como saben, ya tuvimos que plantear esto en relación con las becas de comedor, nada más llegar a este Gobierno, pero planteamos esta inembargabilidad para las ayudas de urgencia, para las ayudas de integración familiar y también para las becas, porque entendemos que estamos hablando del sustento básico de las familias. Por otra parte, una cuestión importante que también se ha regulado es que las ayudas de integración familiar sean ayudas de carácter esencial. Que sean ayudas de carácter esencial quiere decir que se pueden reclamar desde el punto de vista legal y que son obligatorias y que no pueden estar supeditadas a la disponibilidad presupuestaria. Estamos hablando de derechos subjetivos de las familias. Por otra parte, también hemos regulado
con carácter de ley las ayudas de urgencia. Las ayudas de urgencia no se han regulado en el mismo sentido que las ayudas de integración familiar, porque son ayudas que dependen de las administraciones locales. Pero en este sentido sí que hemos considerado que había que darles ese rango de ley a estas ayudas que son para las familias que tienen problemas de vivienda, de alimentación o situaciones de pobreza energética. También nos ha parecido importante que las prestaciones de servicios sociales no se consideren subvenciones y, por lo tanto, no estén reguladas y tengan que ser prestadas con concurrencia competitiva, sino que son derechos reconocidos de ciudadanía. Y también en ese sentido hemos planteado que todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales de urgencia, para dar respuesta a la emergencia de muchas familias, tiene que tener preferencia en la tramitación. Y tener preferencia en la tramitación quiere decir dos cosas. Por una parte, que se agilicen los trámites desde el punto de vista administrativo, y por otra parte, la preferencia en cuanto a presupuestos que estén, desde luego, en este sentido, los presupuestos priorizados, de manera que en nuestro departamento lo primero que se va a atender son todo lo que tenga que ver con las ayudas a familias en situación de emergencia. Se ha regulado también el que las personas que dejen de cobrar el IAI porque cumplen más de 65 años y no tengan ninguna pensión puedan seguir cobrando el ingreso Aragón de reinserción. Estamos hablando seguramente de muy pocas personas, pero que nos parece muy importante que tengamos claro que en la comunidad autónoma nadie se puede quedar sin ninguna prestación. Y, por otra parte, y en último lugar, también hemos regulado todo lo que tiene que ver con la pobreza energética. En este sentido, lo que planteamos es que las compañías suministradoras no puedan cortar el suministro ni de agua ni de luz a aquellas familias que se encuentren en una situación de extrema dificultad. Y en esto lo que planteamos, por supuesto, además de que tienen que llevar a cabo estos cortes de acuerdo con la legalidad y con los avisos pertinentes, pero también que si tienen un informe de servicios sociales en los que se plantee y se reconozca esa dificultad, no se pueda llevar a cabo ese corte de suministro y se espere a que estas familias tengan las ayudas de urgencia correspondientes. Esto es pues, lo que regulamos en este decreto y además les anuncio que además de la presentación de este decreto ley, con el que se pretende dar respuesta a las familias en situación de emergencia, en esa situación en la que la crisis ha dejado a muchas familias, en relación con la pobreza energética también planteo que hemos hablado en esta ley de este acuerdo con los suministradores y hemos firmado ya y hemos aprobado en este Consejo de Gobierno un acuerdo entre la Federación Aragonesa de Municipios y el Gobierno de Aragón y Endesa para que realmente en lo que es de su competencia, en los suministros que esta empresa lleva a cabo, ya tengan en cuenta este acuerdo en todos los municipios de Aragón. Se había firmado en algunos municipios, pero con esta firma lo hacemos extensivo a todos los municipios de Aragón, con lo cual se garantiza que el suministro eléctrico, desde luego, está garantizado para aquellas familias que estén en una situación de vulnerabilidad y que esté acreditado por los servicios sociales. Estas son, en materia de mi departamento, las medidas que contempla, que creo que son muy importantes, este decreto ley de medidas de emergencia social. Sí, muy buenos días. Además de las medidas en materia de prestaciones económicas y en materia de pobreza energética que ha explicado la consejera Broto, el decreto ley contiene medidas específicas en materia de vivienda. Y puedo decir con mucha satisfacción que el Gobierno de Aragón acaba de aprobar la legislación en materia de vivienda más avanzada, más ambiciosa y más social de todas las que hay hoy en día en el Estado español. Y lo hemos hecho exprimiendo al máximo la competencia exclusiva sobre vivienda que corresponde a Aragón. Lo hemos hecho haciendo realidad el mandato que contiene el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, cuando dice que los poderes públicos de Aragón promoverán de forma efectiva el ejercicio del derecho a una vivienda digna. Eso es lo que estamos haciendo y lo hemos hecho, además, dentro de los límites
que ha ido marcando hasta ahora el Tribunal Constitucional. No queremos generar frustración, no queremos generar falsas expectativas, no queremos aprobar normas que ya sabemos que son inconstitucionales porque ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Lo que queremos es dar soluciones viables, soluciones reales, soluciones posibles, como digo, en el ámbito de las competencias exclusivas sobre vivienda y en el ámbito de lo que entendemos que es el reparto competencial en materia de vivienda entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón. En este decreto ley se incluyen únicamente en materia de vivienda las medidas que entendemos que son absolutamente necesarias para solucionar una necesidad urgente y extraordinaria, es decir, para solucionar la emergencia social que hay en la calle en materia de vivienda. No estamos regulando el régimen jurídico completo de la propiedad, no podríamos hacerlo a través de decreto ley, eso lo vamos a hacer a través de una futura ley de la vivienda de Aragón. Ya estamos trabajando en ella, ya arrancó el trabajo en el Foro de la Vivienda que celebramos el día 26 de noviembre. Estamos trabajando en la futura Ley de Vivienda con un horizonte temporal del verano del 2017. Para entonces esperamos tener una Ley de Vivienda, pero hay cuestiones que no podían esperar, cuestiones en las que concurre el presupuesto de la necesidad urgente y extraordinaria para poder aprobar un decreto ley, y eso es lo que hemos hecho hoy. La clave del decreto ley es imponer a los poderes públicos una obligación legal. La obligación legal de proveer de una alternativa habitacional siempre, en todos los casos, a todas las personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad, que se vean privadas de su vivienda. Siempre que una persona se vea privada de su vivienda, bien por una ejecución hipotecaria, bien por un desahucio por falta de pago de alquiler, los poderes públicos tendremos la obligación de proveer de una alternativa habitacional. Esta es la clave, esto es lo fundamental de este decreto ley. Prevemos incluso que esta obligación pueda extenderse a otros supuestos también de especial vulnerabilidad o emergencia. Pero, como digo, esta es la clave, este es el punto de partida. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Que no queremos que sea solo una declaración política, sino que queremos que sea también un derecho de toda la ciudadanía. Lo hacemos a través de varios tipos de medidas muy concretas. En primer lugar, medidas procesales. La primera, suspensión de los lanzamientos cuando hay especial vulnerabilidad, lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Como sabéis, la legislación estatal establece un plazo de suspensión de esos lanzamientos. Nosotros vamos más allá, porque entendemos que tenemos competencia para hacerlo. Y lo que dice el decreto ley es que todas las ejecuciones, los lanzamientos derivados de ejecución hipotecaria quedarán en suspenso hasta que se ofrezca una alternativa habitacional. Es decir, no se va a echar a nadie de su casa. Esta es la medida que estamos planteando. Nadie se le va a echar de su casa hasta que no le encontremos la Administración, conjuntamente todas las Administraciones, una alternativa habitacional. Quedará en suspenso, como digo, la ejecución hipotecaria en los casos de especial vulnerabilidad. Casos de especial vulnerabilidad que determinará el Departamento a través de orden del consejero. Aquí teníamos un problema, y es que el concepto, los supuestos previstos de vulnerabilidad en la legislación estatal, en los decretos leyes del 2013 fundamentalmente, se quedan muy cortos y, por lo tanto, como mínimo estableceremos esos, pero iremos más allá en la orden, más allá teniendo en cuenta circunstancias que se detallan en el decreto ley, como edad, número de miembros, discapacidad, dependencia, enfermedad, exclusión social, violencias machistas, situaciones de derechos humanos, económicas. Es decir, iremos más allá para de verdad proteger, considerar en especial vulnerabilidad a todas las personas que están en esa situación. En segundo lugar, la segunda medida procesal, para que podamos desde las administraciones públicas buscar, ofrecer esa alternativa habitacional, pedimos la colaboración de los tribunales. Lo que establecemos es que los tribunales, para que podamos proporcionar esa alternativa, tengan que comunicarnos las demandas. Siempre que haya una demanda de ejecución hipotecaria, una demanda de desahucio, el órgano judicial competente deberá notificarnos a servicios sociales la existencia de ese procedimiento. De esa manera podremos ya inmediatamente poner en marcha los mecanismos. Y algo muy importante, una medida muy novedosa. En los casos de desahucio por falta de pago, hay un tercero que es propietario de la vivienda y tiene derecho a cobrar su renta. Lo que establecemos es que excepcionalmente, no puede ser una norma general, y para evitar el desahucio, para evitar que esa persona abandone, se vea expulsada de su vivienda, que la Administración autonómica pueda llegar a hacerse cargo del pago de la renta por el tiempo necesario, como digo, para evitar el desahucio.
No es una medida definitiva, es una solución muy provisional para poder trabajar, mientras tanto, para encontrar esa alternativa habitacional. Esto en cuanto a medidas procesales. Hay un par de medidas relativas a entidades financieras, porque esta es la clave. Entendemos que las entidades financieras, cuando hablo de entidades financieras, hablo de Sareb, hablo de sociedades inmobiliarias controladas por las entidades financieras. Todas ellas entendemos que tienen que ser una pieza clave para la solución a un problema habitacional. Han sido parte del problema, están obligadas a ser parte de la solución. Y lo que queremos hacer, sobre todo, es hacerlo a través de la colaboración. Queremos colaborar con las entidades financieras, queremos suscribir convenios de colaboración. Esto es lo más importante respecto a las entidades financieras, convenios de colaboración para incrementar la oferta habitacional. Necesitamos más viviendas volcadas en las políticas sociales de vivienda. Convenios no solo de cesión de uso de viviendas, que sí, que esta es una parte importante, es que queremos ir más allá y planteamos que haya otras prestaciones, incluso de carácter económico, que podamos suscribir convenios con entidades financieras, incluso para que haya aportaciones económicas, para que haya suscripción de convenios para desde trabajo social rehabilitar las viviendas. Como digo, un concepto de colaboración que va mucho más allá de lo que es únicamente la cesión de viviendas. Esto es la regla general, pero también hay una serie de viviendas que me estoy refiriendo a las viviendas propiedad de las entidades financieras procedentes de ejecuciones hipotecarias y que se encuentran desocupadas. Estas viviendas entendemos pero que por una cuestión de justicia social tienen que estar al servicio de las políticas sociales de vivienda. Lo que estamos planteando es que estas viviendas, repito, procedentes de ejecuciones hipotecarias y que estén desocupadas sin causa legal de desocupación, el decreto ley regula cuáles son las causas legales de desocupación, estas viviendas tienen que ponerse al servicio de la política social de vivienda. La Administración las entidades financieras están obligadas a poner a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma estas viviendas para que desde la Administración de la Comunidad Autónoma se designe a una persona o una unidad familiar para ocuparla. No de forma gratuita, no estamos expropiando la propiedad. Ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional que no podemos expropiar la propiedad. Lo que estamos planteando es que obligatoriamente, eso sí, obligatoriamente se ceda el uso de esas viviendas a cambio de una contraprestación. Una contraprestación que se fijará a través de orden del consejero, una renta, pero a la familia se le fijará una renta social como máximo del 30% de sus ingresos y la diferencia entre la renta social que pague la familia y la contraprestación que reciba la entidad financiera se abonará por la Administración. Entendemos que es un régimen perfectamente constitucional, no es expropiatorio y sí que de esta manera obligamos a que esas viviendas procedentes de desahucios y desocupadas cumplan una función social. Y como es una obligación, hay incluso multas coercitivas. Estamos imponiendo que se puedan imponer multas coercitivas por la titular de la Dirección General de Vivienda para que las entidades financieras cumplan con su obligación. Y estamos planteando que si la demora de un mes, la multa coercitiva consista en el 1% del valor catastral, si la demora se extiende a un segundo mes el 2%, el tercer mes y sucesivos el 3%, hasta una cuantía total de las multas coercitivas del 25% del valor catastral. No queremos llegar a este extremo, pero si imponemos una obligación es necesario que tengamos también los instrumentos para tener la posibilidad coercitiva de cumplir el cumplimiento, para conseguir el cumplimiento de la obligación. Por supuesto, los ingresos procedentes de las multas coercitivas tendrán carácter finalista y quedarán necesariamente vinculados a las actuaciones en política social de vivienda. Y, por último, además de estas medidas, crea el decreto ley dos instrumentos para desarrollar las políticas desde el conjunto de administraciones públicas. En primer lugar, un registro de viviendas desocupadas de Aragón. No estamos planteando, porque entendemos que no podríamos hacerlo a través de un decreto ley que solo puede solucionar la situación de emergencia social, no estamos creando un registro de todas las viviendas desocupadas de Aragón. Eso confío en que lo hagamos más adelante, ya veremos si en la ley de vivienda, eso lo haremos más adelante. Ahora mismo lo que estamos haciendo es un registro de viviendas desocupadas de las que os he hablado antes, propiedad de entidades financieras que procedan de ejecuciones hipotecarias y que se encuentren desocupadas. Para esas creamos un registro para poder ejercer nuestras potestades, para poder cumplir, para poder hacer el seguimiento de que se cumple por las entidades financieras sus obligaciones. Y en segundo lugar, una pieza clave, y termino con esto,
una pieza clave en el futuro para la política social del conjunto de las administraciones públicas. Es necesario la coordinación. Desde que este Gobierno tomó posesión, hemos hecho esfuerzos al máximo nivel para que hubiera coordinación con todos los ayuntamientos, el de Zaragoza, Huesca, Teruel, con todos los ayuntamientos, con todos quienes confluimos en las políticas sociales de vivienda, y entendemos que para que eso sea eficaz, para que aprovechemos al máximo todos los recursos, todas las viviendas puestas a disposición de las políticas sociales de vivienda, era necesario crear una única bolsa de vivienda. Y eso es lo que estamos haciendo a través del decreto ley. Creamos el que hemos llamado Fondo Social de la Vivienda de Aragón. Ese Fondo Social de Vivienda de Aragón, como digo, será el instrumento para la gestión de las políticas sociales de vivienda. El fondo tendrá carácter único, abarcará todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluirá todas las viviendas, todas las que sean propiedad de todo el sector público aragonés, incluido el local, de cualquier administración. Todas las viviendas que sean propiedad de cualquier entidad local de Aragón estarán incluidas ahí, y estarán incluidas también todas las viviendas que se haya cedido a cualquier administración por entidades financieras, Sareb, particulares, entidades personales jurídicas, por cualquier persona se incluirán allí. Es decir, todas las viviendas destinadas a una finalidad de política social de vivienda estarán incluidas en el Fondo Social de Vivienda. Y se incluirán ahí también todas las personas o unidades de convivencia con necesidad de vivienda. Vamos a unificar las bases de datos. Necesitamos, como digo, rentabilizar al máximo los recursos de los que disponemos, y queremos en un único fondo, en una única bolsa, tener todas las viviendas, todas las personas que las necesitan, para a partir de ahí gestionar. Gestionar no solo desde el Gobierno, por supuesto los ayuntamientos seguirán gestionando, habrá convenios con entidades, pero como digo, se trata, eso sí, de unificar toda la información. Y termino con tres pinceladas muy concretas de tres cuestiones muy interesantes, muy novedosas con relación al Fondo Social de Vivienda. En primer lugar, no incluirá solo viviendas, sino también suelos dotacionales. Queremos que consten también los suelos que en el futuro pueden servir para la promoción de viviendas que luego, lógicamente, se inscribirían en el registro. En segundo lugar, el Fondo Social, en principio, podría ser simplemente un instrumento sin personalidad jurídica, pero abrimos la puerta a que en el futuro incluso se pueda tomar la decisión de que el Fondo Social se constituya con personalidad jurídica, como una fundación, como una cooperativa. Ya veríamos la fórmula jurídica de la forma que entenderamos que es más útil y más eficaz para cumplir su finalidad. Y, por último, se plantea también como una medida de fomento para conseguir más aportación de viviendas, que se puedan las administraciones públicas concertar seguros relacionados con la ocupación de las viviendas, seguros que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos, responsabilidad civil, defensa jurídica, etcétera. Esto es lo esencial de las cuestiones en materia de vivienda. Como decía el consejero Guillén, estamos cumpliendo una parte de los compromisos de investidura, estamos cumpliendo también una parte de los programas electorales del Partido Socialista y de Junta Aragonesista, y estamos cumpliendo, y esto me parece también muy relevante, un acuerdo previo, un acuerdo que firmamos tanto el Partido Socialista como Junta Aragonesista, como otros partidos que apoyaron la investidura del presidente Lambán, con Stop Desahucios y con la plataforma de afectados por la hipoteca. Suscribimos antes de las elecciones un compromiso para que hubiera una norma que regulara la moratoria de los desahucios, el realojo obligatorio, el incremento del parque social de vivienda, y hemos cumplido también ese compromiso electoral que asumimos los partidos que gobernamos y quienes apoyaron la investidura. Muchas gracias, consejero. ¿Os parece? Abrimos un turno en un asunto tan apasionante como es este. Si me permitís, yo creo que la consejera tiene un poco de prisa. Las preguntas que le queráis trasladar a ella lo podemos hacer al principio, si os parece. Gracias. Preguntar si hay una memoria económica que acompañe a todas estas medidas, porque si sumamos el dinero que tiene que aportar la DGA para compensar los alquileres, las ayudas de urgente necesidad, no sé si se ha hecho una estimación de cuánto cuesta el decreto. Yo quiero decir, en relación con lo que he planteado de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, en nuestros propios presupuestos, como lógicamente todo este decreto ley se estaba debatiendo a la vez que estábamos elaborando los presupuestos, está contemplado todo lo que hemos planteado de las ayudas de integración familiar, las ayudas de urgencia, como he dicho, son ayudas que son gestionadas desde los ayuntamientos. Se ha incrementado, en este caso las comarcas, un 11% nuestro presupuesto y un 13% el del Ayuntamiento de Zaragoza.
Y en cuanto al resto de las medidas, la verdad es que son medidas que no tienen consignación presupuestaria. Cuando hablamos de agilizar, cuando hemos hablado de pobreza energética, también hemos incrementado el presupuesto en relación con las ayudas de urgencia para este tema. Y en cuanto a la medida que he planteado del ingreso aragonés de inserción para las personas que ya no reciben ninguna prestación, la verdad es que son casos puntuales. Hay muy pocos casos que dejen de percibir el IAI y que luego no tengan una pensión, pero nos parece muy importante. Solo que haya 3 casos ya nos parece que es muy importante resolver la situación de estas personas. Para que te puedas. Sí. Hay una pieza clave que lo he dicho en el decreto ley, que son los convenios con entidades financieras. Es que queremos que las entidades financieras financien parte a través de cesiones de viviendas y a través incluso de prestaciones económicas, como he dicho, que financien parte de estas políticas sociales. Pero además, desde el Gobierno de Aragón, gracias al incremento, recuerdo, de casi un 30% en lo que es la gestión social de vivienda que hay en el proyecto de ley de presupuestos, esa es lo que había ya en presupuestos, más el incremento, llegamos casi a 13 millones de euros, que es el cálculo que entendemos razonable para hacer frente a las medidas que plantea el decreto ley. Ya digo, en primer lugar, colaboración de entidades financieras y, en segundo lugar, fondos derivados de los presupuestos con el incremento de casi el 30% en política social de vivienda. Y para la consejera, ha dicho que si hay un informe de servicios sociales no se cortará el suministro de agua o luz a las familias que estén en esa situación. ¿Durante cuánto tiempo se puede prolongar la situación? ¿Ese pago lo asume el Gobierno hasta que esa familia pueda asumir ese gasto? Lo que hemos dicho es que no se puede cortar el suministro previo a que tengan un informe de los servicios sociales hasta que estas familias reciban las ayudas de urgencia correspondientes. Cuando las familias reciban la ayuda, con esa ayuda pueden pagar el suministro, entiendo. No, es que las ayudas de urgencia en ese caso es para el pago de ese suministro. O sea, hay unas ayudas de urgencia, las ayudas de urgencia tienen diferentes modalidades y una de las modalidades de las ayudas de urgencia es el pago del suministro eléctrico o el pago del suministro del agua. Y en ese caso lo que plantea, y lo mismo plantea el acuerdo con Endesa que les he comentado, lo que plantea es que no se pueda cortar el suministro hasta que se reciba esta ayuda de urgencia. Hablan de familias en situación de vulnerabilidad a las que no le cortarían la luz, entiendo. ¿Cómo se hace esto? Porque han dicho que hay un convenio con Endesa, no sé si tendrían que suscribir convenios con todas las compañías eléctricas previamente, porque supongo que tendrán que tener alguna fórmula para saber quién está en situación de vulnerabilidad. La Administración tendrá que tener algún tipo de relación. Lógicamente, tanto en el decreto ley como también en este acuerdo con Endesa, desde luego el acuerdo con Endesa nos parece muy importante, es una compañía suministradora importantísima. Desde luego el propio decreto ley lo que plantea es posibles acuerdos con otras empresas suministradoras, y lo que he dicho desde el principio es que todo esto está condicionado al acuerdo que deben hacer los servicios sociales. Los servicios sociales están claramente, y así lo establece la Ley de Servicios Sociales, y nuestros centros ya saben que están comarcalizados en la mayoría de nuestro territorio, excepto en la ciudad de Zaragoza y su entorno. Por lo tanto, son informes que tienen que hacer los servicios sociales de las comarcas o, en su caso, de los ayuntamientos. Lo mismo que ocurre cuando hablaba también el consejero Soro con el tema de las familias con vulnerabilidad en relación con las viviendas, que también cuando se habla de informes que tienen que hacer los servicios sociales, pues son informes que deben hacer los servicios sociales de comarcas o de ayuntamientos, porque nosotros siempre hemos apostado y seguimos apostando porque los servicios sociales se tienen que gestionar desde la proximidad, y por eso durante mucho tiempo hemos denunciado esa ley de racionalización y sostenibilidad que quitaba la competencia de los servicios sociales a las entidades locales, algo que nos parece fundamental, y en ese sentido seguiremos trabajando en esta misma línea. No sé si contemplan el silencio positivo para los informes que tengan que hacer los servicios sociales. No, los informes tienen que hacer, los servicios sociales tienen que hacer esos informes. Y además, una de las medidas que hemos planteado en este decreto ley, que yo creo que tiene que llevarse a cabo siempre, pero hay que regularlo, es la preferencia en la tramitación. Hemos planteado que tanto las entidades locales, y en ese caso los centros de servicios sociales, como el propio Gobierno,
tienen una preferencia en la tramitación y tienen que agilizar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la respuesta a los servicios sociales y, en este caso, principalmente a lo que tenga que ver con la emergencia social. Y, por lo tanto, eso es lo que planteamos. Sí, yo le quería preguntar si en este decreto ley se regula precisamente los plazos para la concesión de expedientes, si se obliga de alguna forma a las administraciones locales a tramitar en un plazo muy concreto, que es precisamente lo que más problema ha dado. Pues en el decreto no hablamos de plazos, pero sí que hablamos de agilización de la tramitación. Sí que, por ejemplo, en relación con el ingreso aragonés de inserción, lo que hemos hecho en estos meses ha sido cumplir con los plazos, porque hasta ahora no se había cumplido con los plazos, y también lo plantearemos en la ley de renta básica. Lo que hablamos es de agilizar, y agilizar no solo quiere decir tramitar con preferencia, que eso está claro, tramitar desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista presupuestario, pero también quiere decir que nunca la propia tramitación nos sirva como excusa para no pagar estas prestaciones que son de emergencia, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, y por eso hemos planteado esa preferencia y esa agilización. Y esa agilización supone también, además de esto, la propia documentación. Muchas veces, y eso lo hemos visto, como en los propios alargamientos de los plazos ha supuesto que alguna documentación haya caducado en el camino. Nosotros sí que planteamos aquí es que se tiene que agilizar, y desde luego en este sentido, en todos, pero en este sentido mucho más, desde luego la Administración lo que tiene que servir es para ayudar, para agilizar y no para poner pegas para que los ciudadanos no tengan acceso a unos derechos que nosotros vemos claro en todos los sentidos, pero desde luego cuando hablamos de emergencia y de familias con necesidades, desde luego tenemos que tener muy claro. Una cosa, ha hablado de los informes de los servicios sociales para determinar que una familia tiene derecho a las ayudas. Bueno, tiene derecho a que no le corten los suministros de luz, agua y gas. ¿Las compañías en algún caso tienen que aportar algo, o todo ese coste hasta que se decida que esa ayuda se concede corre a cargo de la Administración? Me refiero en este convenio. ¿Implica algún coste para las empresas suministradoras o ellos colaboran de alguna manera? Las empresas suministradoras con este convenio lo que hacen es reconocer que no puede llevarse a cabo este corte del suministro mientras no se tengan esas ayudas de urgencia. Las ayudas de urgencia. Sí, exactamente. Muy bien. Al señor Soro, estamos hablando de... Al señor Soro. Yo quería saber, con el tema de los bancos, creo que, no sé si han hecho una estimación de cuántas viviendas se podrían conseguir para el parque autonómico de viviendas por parte de los bancos, visto que los resultados hasta ahora creo que son bastante limitados. Creo que se conocían los datos últimamente de que solo 6 viviendas se habían obtenido por parte de los bancos. No sé si nos podría explicar cuál es el alcance real de la medida de los bancos. Cuando hablo de bancos, lo he dicho antes, hablo de entidades financieras, incluyendo en todo momento también Sareb, incluyendo sociedades inmobiliarias controladas por los bancos. A lo largo de este último mes, creo que no más allá, en este mes, hemos tenido con la directora general de Vivienda reuniones pues prácticamente con todas las entidades financieras por separado. Entendíamos que era mejor hacerlo de esta manera y no todos conjuntamente. Ahí les hemos planteado varias cuestiones. Una cuestión que es muy importante, y es que cada entidad financiera designe un único interlocutor para cuando haya problemas, que sepamos con quién hablar, y eso no ha habido ningún problema. Todas las entidades financieras han designado. Y en segundo lugar, hemos pedido colaboración para incrementar la oferta de parque de viviendas para solucionar la emergencia social. Como digo, no solo aportación de viviendas, también, como he explicado, convenios incluso de carácter económico. Hasta ahora es público, hay 6 viviendas en la bolsa de alquiler aportadas por entidades financieras, con lo que os podéis imaginar que con eso es imposible afrontar no una emergencia, no es posible afrontar nada. En cuanto a Sareb, había un convenio con un mínimo de 80 viviendas, nos han dado las llaves de 80 viviendas y ninguna de esas viviendas ha sido
ha podido ser utilizada para alojar a nadie. Es decir, pues en este momento el convenio de Sareb no ha servido para nada. También nos hemos reunido en varias ocasiones con Sareb. Yo ayer mismo hablé con el responsable de Sareb. Está en marcha lo que espero que podamos anunciaros pronto, una revisión del convenio para que al final sí que sea útil. Aún no tenemos una cuantificación. En muchos casos estamos esperando a que las propias entidades financieras nos remitan dónde tienen viviendas. Vamos a cruzar dónde tenemos necesidad de vivienda y dónde hay vivienda. No nos sirve de nada disponer de viviendas en localidades en las que no hay demanda social. Como digo, en la mayoría de los casos estamos esperando a recibir esa información. Pero algo que quiero volver a insistir, la clave del decreto ley, algo importantísimo del decreto ley, es el fondo único. Es decir, al final daría igual que una entidad financiera convenie con un ayuntamiento, con el gobierno o con quien sea, porque todas esas viviendas van a estar en un único fondo social, que esa es, entiendo, la clave. Ya os digo que hemos tenido conversaciones con todas las entidades, con Sareb en los últimos días, y confío que cuanto antes podamos disponer ya de las cifras definitivas. Como les hemos transmitido a las entidades financieras, una vivienda es mucho, porque con una vivienda solucionamos el drama de una familia. Entonces vamos a aprovechar al máximo toda la oferta que podamos acumular. Yo le quería preguntar, ha hablado de causas legales de desocupación, no sé cuáles serían esas causas que establecen, y también ha hablado de una contraprestación por esa vivienda o por cederla. No sé si nos podría concretar un poquito. Está en el decreto, he intentado agilizar porque me he dado cuenta que estaba siendo muy largo. Se regula en un artículo específico cuál es el concepto de vivienda desocupada, porque la clave en muchos aspectos y para el futuro, la futura ley de vivienda también es un concepto jurídico importante. Entendemos por vivienda desocupada aquella que no se ha destinado a uso residencial durante 6 meses consecutivos en el curso de un año. Es decir, la vivienda que está más de 6 meses en el curso de un año desocupada, que no está destinada a uso residencial, entendemos que está desocupada. No basta con que haya un contrato de alquiler si luego no se cumple efectivamente, es decir, tiene que estar ocupada de forma efectiva. Ese es el concepto de vivienda desocupada, pero luego establecemos causas justificadas de desocupación. Entendemos que en determinadas circunstancias puede haber causas que justifiquen que la vivienda está desocupada. ¿Cuáles establecemos básicamente? En primer lugar, las condiciones materiales. Porque este es un gran problema que nos encontramos en la política social de vivienda. Las infraviviendas, las viviendas que es imposible que nadie viva ahí. Ese es un problema estructural que nos vamos encontrando. Pues entendemos que las condiciones materiales que no permitan la ocupación inmediata por motivos de habitabilidad justificado con un informe de la entidad propietaria, eso sí, sería una causa legal para que la vivienda esté desocupada. Que haya algún litigio sobre la vivienda, si se está discutiendo sobre la propiedad de la vivienda, sería otra causa legal de desocupación. Que la vivienda esté ocupada ilegalmente. Muchas de las viviendas de las que estamos hablando, incluso las de Sareb, que nos han dado las llaves, están ocupadas ilegalmente, y muchas viviendas de propiedad de las entidades financieras o de promotoras. Que haya alguna carga prevista en el ordenamiento jurídico que impida la ocupación. Que la vivienda tenga un destino previsto por el ordenamiento jurídico que justifique la desocupación durante 6 meses. Estamos pensando en los arrendamientos de temporada, en el uso turístico, las viviendas destinadas a trabajadores o trabajadoras. Es decir, lo que establecemos es un concepto muy sencillo de desocupación y causas tasadas, aunque luego se habla de otras diferentes que impidan la ocupación, pero con la carga de la prueba a cargo de la entidad propietaria, que hay que acreditarlo documentalmente, que justifique la desocupación. Y me has preguntado otra cosa que se me ha olvidado. Eso se fijará a través de orden del consejero de vertebración del territorio. Lo que estamos planteando es que mediante orden del titular del departamento, el decreto de ley luego conllevará un desarrollo reglamentario que concretará muchas cuestiones. Mediante orden se determinarán las condiciones básicas del arrendamiento, las rentas aplicables y el modelo del contrato. Es decir, se establecerá con un criterio general, no se va a establecer vivienda por vivienda, o con criterios generales se establecerán las condiciones básicas. Repito, el alquiler será el que se establezca en esa orden,
no estamos confiscando viviendas, estamos poniendo al servicio de la política social de vivienda viviendas a cargo de una contraprestación, y la diferencia que haya con la renta social es la que asumiremos desde la Administración. Por motivos diversos, algunas tienen personas viviendo en ellas, en otras es un problema de las condiciones de habitabilidad, justo de lo que estaba hablando, diversos problemas, diversas circunstancias, y lo que estamos haciendo en el espíritu del decreto ley, que es colaborar, llegar a convenios, hablar, como os digo, estamos hablando con Sareb, en primer lugar, para revisar el convenio, y yo espero que os podamos dar buenas noticias en un plazo muy breve. Y, en segundo lugar, para aumentar el número de viviendas, para sustituir esas viviendas por otras y para aumentar el número de viviendas. Y una triple pregunta, a ver si puedo ser muy breve, tiene que ver con las tres, con la coordinación, porque usted ha puesto el acento en ese aspecto. Uno, cuando habla del Fondo Único de Vivienda, entiendo que ahí tiene que haber coordinación con los ayuntamientos para evitar, estoy pensando en los Zaragoza Viviendas y otras figuras, para que al final sea el Gobierno de Aragón el que lo gestione. La segunda, coordinación con la justicia, porque habla de que no haya lanzamientos hasta que no haya una alternativa habitacional, pero si hay una decisión judicial, entiendo que también tiene que haber una coordinación. Y la tercera, cuando hablo de las entidades financieras con las que están hablando, entiendo que estarán notando buena receptividad, porque cuando hablan de imponerles multas y no se ceden viviendas, es decir, cuando se habla de medidas coercitivas, entiendo que las conversaciones que están teniendo hay una cierta predisposición por parte de las entidades. Muy rápido. Ayuntamientos en primer lugar, evidentemente. Has dicho Zaragoza Vivienda, más ayuntamientos. Lo primero que hicimos fue explicarles a los ayuntamientos, de Zaragoza Vivienda en este caso, pero también a otros. La directora general de Vivienda tuvo reuniones con ellos y se explicó todo esto. Es decir, eran plenamente conocedores y no hubo ninguna oposición. En el foro de la vivienda del 26 de noviembre, en el que se incluyeron los representantes específicamente de Zaragoza, Cosquitero, el que no estaban antes, está solo la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, se volvió a plantear el tema. Es decir, es algo que se ha comentado con ellos, porque la sensación que hemos tenido cuando tomamos posesión, tanto la directora general como yo, era que estábamos todos trabajando en lo mismo, dándonos codazos, y no puede ser. Hay que coordinarse de verdad, y vemos que la fórmula es esa, el Fondo Social. Partimos, lo he dicho al principio, estamos ejerciendo la competencia exclusiva que tiene Aragón sobre vivienda, no los ayuntamientos, Aragón. Y eso es lo que estamos haciendo y entendemos que tenemos competencia, se lo hemos explicado. Colaboración con justicia, por supuesto. También se incluyó al decano, por cierto, de los Juzgados de Zaragoza en el foro de la vivienda. Sabemos que hay sensibilidad en la justicia y, desde luego, estamos ante un problema social, pero también hay una parte judicial, una parte jurisdiccional, procesal, que teníamos que atajar. Y lo único que estamos planteando es que se nos notifiquen las demandas, por un lado, y por otro lado, que se suspendan. Hay una ley, hay una normativa estatal que pone un plazo, pues ahora hay otra ley con rango legal que también fija un plazo de suspensión hasta que se ofrezca la alternativa habitacional, evidentemente lo antes posible, como hacemos ahora. Es que ahora mismo estamos llevando a una norma lo que ya hacemos en la práctica. Nadie se queda en la calle ahora mismo en Aragón. Entidades financieras, pues hubo reuniones cordiales, pero por otro lado, como es nuestra obligación al Gobierno de Aragón, nos mantuvimos en todo momento también en nuestro sitio, y lo que se está planteando es, ante todo, lo primero, sobre todo lo prioritario, colaboración. Queremos colaborar, queremos firmar convenios, queremos que tengáis una parte protagonista en la solución del problema, pero no puede ser que pongas una obligación legal sin que haya o una infracción si no la cumples, o al menos multas coercitivas para obligar al cumplimiento. Y esto es algo que entendemos que, ojalá, que es lo que pretendemos desde el Departamento de la Dirección General. Lo que planteamos es suscribir convenios, y ha habido muy buena predisposición por parte de las entidades financieras, muy buena, hago mucho hincapié, y ojalá no tengamos en ningún momento ni que poner una vivienda obligatoriamente al servicio de una familia, ni poner multas coercitivas, porque esas viviendas se aporten a través de convenios a la política social de vivienda. Muy bien. Sí, ¿os parece la última y terminamos? Porque vamos por 45 minutos y yo creo que tenemos también ya trabajo todos, ¿vale? Cuando hablas de obligatoriedad, entonces entiendo que esperan a firmar sus convenios con las entidades financieras. No te he entendido, perdón. ¿Cuándo hablas? Cuando hablas de obligatoriedad, Ah, vale.
Cuando habla de obligatoriedad, entiendo que están esperando a firmar esos convenios con las entidades financieras para que pongan las viviendas y en todas esas viviendas es obligatorio que las pongan a disposición de la Administración para el alquiler. No, estamos. ¿O no? Te explico esto. He dicho que hay dos medidas diferentes con relación a las entidades financieras. Una que sí que estamos imponiendo una obligación, y esa obligación la limitamos, lo he dicho, por justicia social, por una cuestión de decencia social, a aquellas viviendas que proceden de ejecuciones hipotecarias, es decir, que se ha echado a alguien de su casa y esa vivienda permanece desocupada. Eso no puede ser. En una sociedad mínimamente decente eso no puede ser. Ahí sí que estamos imponiendo una obligación. Repito, no estamos expropiando, no podemos, nos ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo que hacemos es decirle a la propietaria, a la entidad financiera propietaria, esa vivienda hay que ponerla a disposición de una familia que no tiene vivienda y te pagamos una contraprestación. Eso sí que es obligatorio. La otra parte de los convenios es una cuestión voluntaria. Repito, lo que queremos sobre todo es colaborar con las entidades financieras. Para eso ha habido reuniones previas. Forman parte. Antes, en el Foro de la Vivienda, solo había un representante de todas las entidades financieras, ahora hemos incluido a todos. Todos estuvieron convocados al Foro de la Vivienda. Ha habido reuniones por separado con todos ellos. Hay comunicación constante por parte de la Directora General de Vivienda y lo que queremos ahí es que sea algo voluntario. Hay dos ámbitos diferentes, lo obligatorio relacionado con esas viviendas y el resto algo voluntario. Y entendemos que esto va a ser útil. O sea, somos optimistas con que echando la imaginación a la cuestión y no limitándonos no solo a la inscripción de viviendas concretas, sino yendo más allá en los posibles convenios, pues consigamos de verdad incrementar el parque social de vivienda, que al final es el objetivo. La última cosa, consejero. Yo le voy a preguntar por su comparecencia en las Cortes cuando habló de intentar modificar vía enmiendas el presupuesto de la comunidad para dotar de más dinero a las comarcas. Si se ha pensado cómo se va a hacer y sobre todo de dónde se va a poder sacar esos 20 y tantos millones de euros. Bueno, esta pregunta se la debería de contestar y de responder el consejero de Hacienda. En todo caso, nosotros hemos reconocido que la partida presupuestaria de las comarcas se queda corta fundamentalmente para que puedan desarrollar algo que es básico, que es la prestación de servicios y por lo tanto, para que esa prestación sea eficaz, sea efectiva, reconocemos que hay que dotarles de más dinero. De cuánto y de cómo nos lo tendrá que decir el consejero de Hacienda. Pero en todo caso, reitero, lo más importante es que el Gobierno reconozca que la partida presupuestaria de las comarcas se tiene que ampliar. O sea, que esos dos convenios de 10 millones de euros que hemos leído hoy serían así, dos convenios de 10 millones no, eso para... lo han leído ustedes, pero yo nunca he dicho nada de... Por eso le pregunto, Ya. ¿eso sería así o no? O No, digo lo que he dicho. Es decir, el Gobierno reconoce que a las comarcas les hace falta más dinero. Yo no he hablado nunca de convenios ni de convenios de 10 millones. Veremos a ver la tramitación parlamentaria qué resultado tiene en función, obviamente, de la disponibilidad presupuestaria que haya desde la Consejería de Hacienda. Muy bien, muchas gracias.